Bien, vamos a comenzar con los vídeos del módulo 2 perteneciente a la aplicación Classroom. El primero de los vídeos con el que vamos a comenzar este módulo es la gestión de clases. Como siempre, comenzamos iniciando sesión en Google. Nos vamos hacia la página principal de Google y, como siempre, lo primero es loguearnos con nuestro usuario de G Suite. Nosotros hemos creado un usuario de pruebas para este módulo que se va a llamar profesor prueba, de tal forma que iniciamos sesión. Insisto, cada uno iniciará sesión con su usuario. Como es la primera vez que iniciamos sesión, además para ilustrar el proceso, pues hemos querido que sea así. Nos da la bienvenida y además nos dice las condiciones que tenemos que aceptar como usuario de la G Suite. Nosotros le damos a aceptar los términos de privacidad, los términos del acuerdo de usuario de G Suite, ¿vale? Y la primera vez nos pide o nos solicita crear una contraseña nueva, porque la contraseña que teníamos era la que nos creó el administrador y normalmente cuando el administrador nos pone una contraseña, la primera vez que iniciamos sesión, nos aparece esta pantalla en la que se nos invita a poner una contraseña nueva. Vamos a crear una contraseña nueva, ponemos la contraseña, repetimos la contraseña, a ver si nos deja. Vale, nos dice que esta ya se ha usado. Bueno, bien, ya hemos creado la contraseña nueva y ya hemos iniciado sesión con nuestro usuario profesor de prueba. Aquí tenemos que la sesión está iniciada. Bien, ahora nos vamos a los puntitos y buscamos nuestra aplicación de Classroom, que es la que vamos a ilustrar el uso a través de los vídeos de este módulo, de este segundo módulo del curso. Iniciamos nuestra aplicación de Classroom, ¿vale? Y nos da una pantalla de bienvenida, nos dice Classroom permite a alumnos y profesores ahorrar tiempo, comunicarse y organizarse. Bien. Como vemos aquí, nos da este usuario, no tenemos ningún otro usuario, ¿vale? Pues si queremos usar otra cuenta, nos daría la posibilidad de usar otra cuenta. Nosotros vamos a usar la cuenta del profesor prueba, como digo, le damos a continuar y ahora nos pregunta si somos alumnos o somos profesor. Esta pregunta no es trivial, es decir, no es lo mismo elegir alumno que elegir profesor. Nosotros tenemos que elegir el rol que nos corresponda. Si elegimos el rol de alumno, no nos va a dejar crear clases, mientras que si elegimos el rol de profesor, sí nos dejará crear clases y unirnos a clases. Los alumnos tan solo se pueden apuntar a clases, pero no pueden crearlas, y los profesores pueden crearlas y unirse también como alumnos a otras clases. Si nosotros nos equivocamos a la hora de contestar esta pregunta y decimos, soy alumno, y posteriormente queremos crear clase, pues no, como digo, en principio con la configuración estándar de la G Suite no nos va a dejar crear clase. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Hablar con el administrador de nuestra G Suite para que nos verifique a nuestro usuario como usuario de profesores de Classroom. Lo único que tiene que hacer el administrador es al usuario nuestro agregarlo a un grupo de la G Suite que se llama, como digo, profesores de Classroom. Está ilustrado en los vídeos del módulo 1 en la parte de personalización de herramientas de la G Suite. Ahí indicábamos cómo solventar estos problemas. También en la personalización de las herramientas, en el módulo 1, en la parte de administración de G Suite, indicábamos que el administrador de la G Suite, el administrador de nuestro centro educativo, que se encargue de trabajar con la G Suite a modo de administrador, pues puede personalizar esta G Suite para que sean tanto alumnos como profesores los que puedan crear clases o bien para que tan solamente pueda crear clases los profesores que estén verificados. Es decir, nosotros no bastaría con responder a esta pregunta de soy alumno, soy profesor. Nosotros contestaríamos esta pregunta y un administrador de la G Suite tendría que verificar si efectivamente somos profesores o somos alumnos. Bien. En este caso, como nosotros vamos a actuar con el rol de profesor, le vamos a dar a soy un profesor.
Insisto, esta pregunta tan solo nos la hace la primera vez que iniciamos sesión con nuestro usuario. Ya a partir de este momento, siempre que iniciemos sesión con nuestra cuenta, ya no nos preguntará si somos alumno o somos profesor, porque ya hemos contestado a esta pregunta. Bien, esta es la interfaz que nos encontramos una vez accedemos al Classroom. Vemos una interfaz vacía, no tenemos ninguna clase. Y por defecto nos invita a crear nuestra primera clase o a apuntarnos a ella. Aquí tenemos crear tu primera clase o apuntarse a ella. ¿Cómo lo hacemos? A través de este iconito de aquí, a través del iconito del más que nos permite crear o unirse a una clase. Como digo, si le damos, vemos las dos posibilidades, unirse a una clase o crear a una clase. Si hubiéramos contestado a la pregunta con soy un alumno, tan solo nos dejará la opción unirse a una clase. Después iniciaremos sesión con una cuenta de alumno para también ilustrar el proceso y veremos que el alumno tan solo puede unirse a una clase, pero no puede crear clase. El profesor sí tiene ambas opciones. Bien, como digo, la primera vez nos encontramos esta interfaz vacía. A través de este botón de aquí podemos crear o unirnos a una clase y con las tres rayitas estas de aquí nos va a permitir hacer varias cosas. Tenemos las clases, tenemos el calendario, clases archivadas y ajustes, pero esta parte trabajaremos un poquito más adelante cuando ya tengamos algunas clases. El primer paso, como digo, es venirnos al botón de más, le damos aquí y lo primero es crear una clase. Somos profesores, vamos a crear nuestra primera clase. Esto lo haremos en septiembre, los primeros días de septiembre, los primeros días del curso, crearemos nuestra clase y una vez está creada, ya simplemente durante el curso trabajaremos con ella. Pero a comienzo del curso, pues nos venimos aquí y creamos una clase. Varias acciones, nombre, sección, materia, aula. De todas ellas, la única que es obligatoria es el nombre de la clase. El resto, pues como queramos. Si las queremos definir, las definimos y si las queremos dejar en blanco, las dejamos en blanco. Google, la verdad es que siempre nos ofrece bastantes posibilidades de personalización, a veces tantas que normalmente la mayoría de los docentes simplemente rellenamos la parte de nombre de la clase. Podríamos poner, por ejemplo, matemáticas, primero, ESO A. Bien, pues aquí tengo la clase de matemáticas primero de la ESO A. Consejo, si es que soy alguien para dar consejos, que no soy yo tan experto como para dar consejos, pero sí que a lo largo del uso de Classroom durante varios años, al principio empezamos creando matemáticas primero de la ESO A, después en el curso 21-22 volvemos a crear matemáticas y a lo mejor damos también primero de ESO A y nos encontramos que ya teníamos las matemáticas de primero de la ESO A en el curso 2021, con lo cual en el 21-22 ya no le puedo poner matemáticas primero de la ESO A. Y así, si van pasando los años, nos vamos a encontrar con un montón de clases y los nombres va a ser algo conflictivo. Bien, para solucionar esto, yo normalmente lo que hago es poner el curso 2021 matemáticas primero de la ESO A. Y así lo tengo organizado por curso y por materia. Insisto, podríamos utilizar la parte de sección, materia, aula, lo que nosotros queramos e incluso hay docentes que cuando terminan el curso lo que hacen es borrar las clases o archivar las clases, con lo cual ahí no tendríamos ningún problema. A mí personalmente me gusta dejar las clases ni siquiera ni archivadas ni borradas y posteriormente veremos a lo que me refiero con archivar una clase o con borrar una clase. A mí personalmente me gusta dejarlas de un año a otro, con lo cual la nomenclatura esta de comenzar primero con el curso y después con el nombre de la clase a mí personalmente me funciona, pero como digo, todo esto son elecciones personales. Lo único que nos obliga a la hora de crear una clase es ponerle el nombre a esa clase. Creamos y ahora veremos que nos aparece nuestra clase creada en esta especie de escritorio. Tarda un poquito. Bien, ya tenemos la clase creada y además ha entrado directamente a la clase. Voy a irme hacia atrás para ver cómo me quedaría perdón, el tablón. Nos vamos a clase y como digo, aquí tenemos la clase 2021 matemática primero de la ESO A. De igual forma, si quiero crear otra, le doy a crear una clase y de igual forma pongo 2021, por ejemplo, matemáticas segundo ESO B, ¿vale? Y así crearía todas las clases que yo esté interesado en crear. Esperamos unos segunditos, ¿vale? Ya tenemos aquí la clase. Bien,
nos pasamos la parte del asistente y nos vamos ahí de nuevo con los puntitos, siempre nos vamos a la parte de clase. Si le doy a los puntitos me voy a clase, me voy a esta especie de escritorio principal donde tengo creadas todas mis clases, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a ver los puntitos, ¿veis? Aquí tengo los puntitos, clases, calendario, las tareas que tengo pendientes de revisar. Cuando vayamos creando tareas iremos viendo esta parte y las clases que yo tengo actualmente operativas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué puedo hacer con las clases? Ahora después veremos que si yo entro en las clases ya puedo empezar a trabajar con ellas, pero antes de entrar en cualquier clase y ver las pestañas de tablón, trabajo de clase, personas de calificaciones, que las veremos posteriormente en sucesivos vídeos, vamos a irnos un poquito hacia atrás y vamos a ver lo que yo puedo hacer con cada una de estas clases. Lo que yo puedo hacer con cada una de estas clases lo tengo en los puntitos estos de aquí. Opciones que puedo hacer con una clase: moverla, copiar el enlace de invitación, editar la clase, copiar la clase o archivar la clase. Mover la clase lo que me va a permitir es jugar un poquito con la disposición de mis clases en este escritorio de aquí. Si le damos a mover, vamos a ver que nos permite, pues, esta clase moverla al principio. Como ya está la primera, no puedo moverla más hacia arriba, o nos permite ponerla al final. No es porque tenga dos clases, voy a crear incluso una tercera clase. Vamos a crear una clase más y vamos a poner matemáticas tercero PEMAR, por ejemplo. Y vamos a crear esta clase. Esperamos unos segunditos. Se crea la clase. Y en cuanto a la clase la tengamos lista, ¿vale? Bien, entendido. Nos vamos aquí a los botoncitos, nos vamos al escritorio principal. Bien, lo que decía, si le doy a los puntitos y le doy a mover, bien, aquí la primera clase que la tenía al principio, no puedo arrastrar porque no me permite arrastrar, lo único que puedo hacer es moverla al final. La verdad es que es una opción que no entiendo yo muy bien porque es mucho más cómodo. Nosotros cogemos esta clase y la movemos a donde queramos. Si yo la quiero poner aquí en mitad, la pongo aquí en mitad. O si la quiero poner al principio, la pongo al principio. O si la quiero poner al final, la pongo al final. Es mucho más cómodo mover arrastrando las clases que organizar las clases a través del botón este de mover. Pero bueno, en fin, la opción está ahí y para quien la quiera usar, pues ahí está. Pero yo personalmente considero que es más cómodo, como digo, mover las clases con simplemente arrastrándolas de una posición a otra. Más cositas que podíamos hacer. Me salto el botón de copiar enlace de invitación. Me voy a ir al botón de editar. ¿Qué consigo con el botón editar? Pues simplemente cambiar los parámetros de configuración de la clase, que eran los parámetros que poníamos cuando la creábamos. Le voy a dar y si vemos aparece la misma pantalla, la misma ventana que aparecía al crear la clase. El nombre de la clase, la sección, la materia y el aula. Por si queremos cambiar cualquier cuestión, pues la creamos al comienzo, pero se nos olvidó algo, nos equivocamos en algo, bien, pues aquí lo podemos cambiar, ¿vale? En cualquier momento dándole a los puntitos y dándole a la opción de editar. Más opciones que tenemos la opción de copiar. La opción de copiar, como su propio nombre indica, lo único que va a hacer es crear una clase exactamente igual que esta, es decir, una copia, un calco de esa clase. No sugiere un nombre de clase. Esto, sobre todo, es muy útil a comienzos de curso. Si imaginamos que hemos avanzado, hemos viajado en el tiempo y nos vamos hasta septiembre de 2021, comienzo del curso 21-22. Bien, pues yo tenía mi clase 2021, pues ahora simplemente pongo 21-22, le doy a copiar y automáticamente tendré una clase que es idéntica a la del 2021, pero que en el nombre le he puesto 21-22. Cuando nosotros copiamos una clase, lo veremos también más adelante, porque ahora mismo nuestras clases están vacías, no tenemos tareas, no tenemos alumnos, no tenemos calificaciones, simplemente estamos creando clases, pero esas clases están vacías. Después, un poquito más adelante, cuando ya tengamos material dentro de esas clases, veremos que si yo copio una clase, la copia que Google me hace al copiar una clase consiste en copiar todas las tareas, todos los materiales que tengo de esa clase. Lo que no me copia es
el alumnado, evidentemente, porque si yo copio una clase de un curso a otro, el alumnado será distinto, por lo tanto el alumnado no me lo copia, y lo que tampoco me copia es la parte de las calificaciones no me las va a copiar. ¿Qué es lo único que me va a copiar? Me va a copiar las tareas, lo que yo haya puesto, los anuncios, las tareas. Ahora mismo estamos en el primer vídeo y claro, cuando estamos hablando de tareas aún no tenemos muy claro de lo que estamos hablando, pero posteriormente, conforme vayamos avanzando en el módulo y vayamos viendo más cuestiones de Classroom, iremos viendo cómo crear tareas y cuando tengamos tareas creadas dentro de alguno de nuestros cursos, volveremos a esta parte, copiaremos un curso que ya tenga tareas y tenga calificaciones y veremos que el alumnado no lo copia, las tareas sí que las copia y las calificaciones no las copia. Es decir, hace como si fuera una copia maestra con todas las tareas, pero sin calificaciones y sin alumnado. Y además esas tareas me las deja en modo oculto. ¿Qué significa que me las deje en modo oculto? Significa que el alumnado no puede ver esas tareas, están ocultas. Y yo como profesor lo único que tendría que hacer es entrar e ir desocultando cada una de esas tareas. Porque si hago la copia, a lo mejor a mí no me interesa que en septiembre, hemos dicho, hemos viajado en el tiempo, hemos cogido nuestra máquina del tiempo y nos hemos ido hasta septiembre de 2021. A mí no me interesa que cuando en septiembre de 2021 copio el curso 2021, si yo matriculo a los alumnos, mis alumnos automáticamente vean todas las tareas del curso. Yo iré permitiendo que los alumnos vayan viendo esas tareas, iré permitiendo que lo vayan viendo poco a poco conforme vayamos avanzando a lo largo del curso. Pero no me interesa que desde septiembre ya estén viendo el curso completo, ¿de acuerdo? Por esto es por lo que al copiar una clase, Google nos copia todos los materiales, pero los deja en modo oculto para el alumnado. Insisto, cuando ya tengamos tareas creadas dentro de una clase, venimos, copiamos una clase y vemos ya con algo un poco más consistente lo que copia, lo que no copia, cómo queda, cómo no queda, etcétera. Porque la verdad que todo esto con un ejemplo se ilustra mucho mejor, pero ahora mismo es que, como digo, si me vengo a matemáticas en uno de la ESOB, vemos que aquí lo tengo vacío, en trabajo de clase, vamos a ver, en trabajo de clase ahora mismo vemos que no tengo nada, en personas no tengo nada y en calificaciones no tengo nada. Por eso es por lo que digo que ahora mismo es un poco difícil de comprender cómo funciona la parte de copia. Si me vengo a 21-22 lo tengo exactamente igual porque no tengo trabajo de clase, insisto. Bueno, nos vamos de nuevo al apartado de clases, donde tengo todas mis clases, y vamos a continuar viendo opciones. Otras de las opciones que nos permite, ya hemos visto la opción de mover, hemos dejado la parte de copiar enlace de invitación para más adelante, hemos visto la parte de editar, hemos visto la parte de copiar, y otra de las opciones que nos permite es archivar una clase. ¿En qué consiste la opción de archivar una clase? Cuando yo le doy, me hace una pregunta, ¿está seguro de que quiere archivar una clase? Al archivar una clase se archivará para todos los participantes. Los profesores y los alumnos no pueden modificar las clases archivadas a menos que se restablezcan. Bien, y esta clase se va a mover a tus clases archivadas, los archivos de la clase permanecerán en Google Drive. El archivo es como una especie de papelera. Funciona como una especie de papelera. Cuando yo archivo una clase, lo que estoy haciendo con esa clase es mandarla a una especie de papelera. Digo papelera del escritorio porque todos entendemos cuando nosotros en el escritorio borramos un archivo, ese archivo pasa a la papelera y posteriormente lo que yo puedo hacer para deshacerme definitivamente de ese archivo es vaciar la papelera. Si vacío la papelera, ese archivo ya se pierde para siempre. Pero mientras lo tenga en la papelera, yo lo puedo rescatar en un momento dado. Bien, pues con las clases archivadas pasa más o menos igual. Cuando yo archivo una clase, se pasa a el contenedor de clases archivadas. Una vez están las clases archivadas, yo ya no puedo modificar los materiales que hay ahí, yo no puedo trabajar con esa clase. Es como si esa clase estuviese borrada, pero sin que desaparezca, porque yo en algún momento la puedo rescatar de esas clases archivadas, la puedo rescatar y volverla a tener operativa. Vamos a darle y lo vemos con el ejemplo. Le doy a archivar, se archiva la clase, me desaparece de mi escritorio de clases, aquí ya no la estoy viendo 2021, 2021, matemáticas tercero de PEMAR. Bueno, vamos a modificar perdón, vamos a modificar los puntitos, vamos a ponerle aquí también 2021 para no confundirnos. 2021. Bien.
Bueno, como decía, las clases archivadas ya no me aparecen aquí. ¿Dónde puedo ver las clases archivadas? En las tres rayitas estas de aquí. Si le doy aquí, aquí tengo la opción de clases archivadas. Pico en clases archivadas y aquí veo las clases que yo tengo en ese contenedor que digo de clases archivadas. ¿Veis? El iconito de la clase me aparece rayado. Eso indica que esa clase está archivada. Una clase archivada, insisto, no puedo trabajar con ella, lo único que puedo hacer es restaurarla o hacer una copia, porque yo quiero hacer una copia de esa clase archivada, yo la quiero hacer una copia, o eliminarla definitivamente. ¿Qué la restauro? Pues si la restauro, vamos a ver que se volverá a las clases, ¿vale? Ya desaparece de clases archivadas y si me voy a clase aparecerá de nuevo aquí en 2122, aquí la tengo, vemos que ya no tiene las rayitas, ya no está archivada y puedo seguir trabajando con esa clase, con los alumnos, con los materiales, con todo lo que yo tuviese en esa clase. Vamos a archivarla de nuevo, la archivamos, decimos que sí, queremos archivar, desaparece de nuestro escritorio, insisto, se nos va a nuestras clases archivadas y de las clases archivadas lo que sí puedo hacer es ya eliminarla directamente. Si le doy a eliminar, esta clase desaparecerá para siempre. Dice, ya no podrás acceder a las publicaciones ni a los comentarios que se hayan añadido en esta clase. No obstante, los archivos de esta clase sí permanecen en Google Drive por si algún día, en algún momento, nosotros queremos rescatar material de esa clase. Todo el material de esa clase permanecerá en Google Drive. Pero eso lo veremos en el módulo 3 cuando veamos el funcionamiento de la herramienta Google Drive. Le damos a eliminar, eliminamos la clase, tarda un momentito, ya la clase no está ni en las clases archivadas, ni está en nuestro tablero, en nuestro escritorio de clase. Esa clase está eliminada. Es la forma de borrar clases en Classroom. No podemos borrar clases directamente. Tenemos que borrarlas pasando previamente por el paso de archivar clases. Y sobre las opciones que puedo trabajar con clases, lo único que ya me queda es copiar el enlace para invitación y con esto nos vamos adelantando al siguiente vídeo en donde vamos a estar trabajando con nuestras clases de Classroom, pero en el siguiente vídeo vamos a ver cómo añadir alumnos y profesores a nuestras clases. Para ello, lo que necesitamos es este enlace de invitación, que es el enlace que vamos a tener que proporcionar a nuestro alumnado para que se pueda matricular en nuestra clase. Es una de las opciones que tenemos para conseguir que el alumnado se matricule en nuestra clase. Como digo, lo único que hemos hecho al copiar esa clase, ese enlace, es obtener un enlace, este de aquí, ¿vale? Yo he pegado aquí el enlace de tal forma que cuando nosotros entramos en esa clase, estamos entrando en la clase esta. Nuestro alumnado, si copia ese enlace, pues le dará la opción de matricularse. Pero como digo, insisto, esto lo veremos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente los dos iconillos estos de aquí. Este iconillo de aquí abre directamente el panel de calificaciones. Ahora mismo no tenemos trabajo de clase, por lo tanto no tenemos calificaciones puestas. Y este iconillo de aquí abre la carpeta de nuestra clase dentro de lo que es el Google Drive. Classroom está perfectamente vinculado con Drive, de tal forma que todos los materiales que nosotros ponemos en Classroom o todos los materiales que nuestro alumnado nos entrega a través de Classroom se organiza perfectamente en carpetas dentro de Google Drive. No tenemos que organizarlo nosotros. Classroom ya se encarga de organizarlo de forma automática. Además lo hace de una forma bastante eficiente. Bien, siempre que nosotros activamos Classroom, dentro de nuestra unidad de Google Drive se nos va a crear automáticamente una carpeta Classroom. Esta carpeta no la hemos creado nosotros, se crea automáticamente al poner en forma Classroom. Dentro de la carpeta Classroom vamos a ver que hay una carpeta por cada uno de los cursos que nosotros tenemos y dentro de esa carpeta estarán todos los materiales de los cursos. Podemos acceder a través de Google Drive o podemos acceder directamente con el iconillo este de aquí que tenemos en cada uno de nuestros cursos. Si pulsamos directamente en este iconillo, como digo, se nos abre nuestro Google Drive con los materiales de nuestra clase. La verdad es que yo no aconsejo trabajar
a través de Google Drive con las carpetas de los cursos. ¿Por qué? Porque esto está destinado para usuarios de nivel medio o avanzado. La gestión del Drive la hace automáticamente Google. Cuando nosotros creamos un curso en Classroom, la organización de esos materiales y el cómo se van dejando las cosas en el Drive, insisto, de verdad, lo hace automáticamente Google. Si nosotros nos vamos al Drive y empezamos aquí a mover cosas, mover archivos de un sitio para otro, a borrar carpetas o hacer cosas con los archivos, lo que podemos conseguir es inutilizar nuestro curso de Classroom. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor para trabajar con Classroom es a través de la interfaz de Classroom, no a través de la interfaz de Google Drive. No obstante, para usuarios avanzados está la opción, como digo, de irnos a Drive, ver las carpetas en nuestra nube y trabajar directamente con ellas. Para usuarios, incluso medio, yo diría usuarios principiantes y usuarios medios, yo no tocaría el Google Drive de los cursos de Classroom. Bien, pues con esta primera parte, con este primer vídeo, ilustramos la parte de gestión de clases en cuanto a la creación de clases, la parte de editar las clases, copiar y archivar. Pasamos a continuación al segundo vídeo donde vamos a ver cómo ir dando de alta a nuestro alumnado. Pero insisto, eso en el siguiente vídeo. Nos vemos dentro de un momento.